Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. Bueno, porque nuestro pastor es Dios, ¿verdad que sí? Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira qué tremendo. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Entonces tenemos que estar mosca, porque resulta que la palabra no es mía, sino del que me envió. O sea que si nosotros no haríamos la palabra, entonces sería vano la cruz de Cristo, porque estamos diciendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿o no es así? Y resulta que como miembros del cuerpo de Cristo debiéramos de andar en Él, como si Él mismo viviera en nosotros. O sea que ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si esto es así, entonces los deseos de nuestra carne ya no lo hacemos, sino vivimos por los frutos del Espíritu. Pero hay cosas pequeñitas, muy pequeñitas, que se nos salen de las manos como el agua. Una palabra, una expresión, una actitud. ¿Ven? Por lo menos nosotros comprendemos que actitud es la forma de ser, ¿verdad? Por ejemplo, si el muchachito está sobre la cerca y la mamá le dice, bájate de la cerca, y se baja de la cerca, este niño es obediente, esto es un ángel de Dios. Pero si está sobre la cerca y no se baja, sino que le saca de quicio, o sea, la piedra, a la madre le dice, muchacho del diablo, bájate de la cerca. Y va y le da con la chancla, la chola, la cotiza, la correa, el berrenquito, el rabo de rata, y le mete. Estamos viendo la actitud de un santo, un ángel de Dios, y la actitud de un demonio o hijo del diablo. Pero los dos son carnales, están en un cuerpo. Por eso dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿cuál es el poder de Dios? Sea de Dios y no nuestra. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Sí están conmigo? ¿Sí vamos? Ok, entonces mira, muy importante que nosotros podamos discernir entre la carne y el espíritu, para que la carne no ande con los deseos y pasiones terrenales. Vamos a hablar específicamente entre celo, ira, contienda, disensión. La ira te lleva a la pelea, que es contienda, y la pelea te lleva a la separación. Si yo le falto el respeto a la esposa de mi Señor, la cual es la amada Madre Iglesia, no le estaría yo faltando el respeto a Dios. No podemos comprender esto. No podemos comprender que faltarle yo el respeto a algunos solo de ustedes es faltarle el respeto a Dios. Si ustedes lo hicieran conmigo, sería de cuántas maneras. De la misma manera. Entonces se trata de, muchos piensan por ahí, no, porque es imposible que la carne se porte bien. Cuando Pablo está hablando en Romanos capítulo 7 del 15 al 25, termina en el 25 diciendo, doy gracias a Dios por Cristo, porque Cristo pudo dominar sus deseos y pasiones terrenales, como nos explica que nosotros también lo podemos hacer. ¿Usted va comprendiendo? Entonces podemos ver aquí el ejemplo muy bonito. Cuando nosotros comenzamos hace 15 años, los que tienen más tiempo, pues se puedan dar cuenta de que la amada ha ido de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia, al resplandecimiento de la luz de Cristo en nuestros corazones. Hermano, pero todavía por ahí hay uno que se le sale el piecito y todo lo demás.
Bueno, yo recibo en el amor de Dios, que es el que da el crecimiento, que Dios se lo hace meter. Yo no quisiera que Dios se lo metiera. Yo quisiera que ustedes agarraran duro ese pie. Porque el problema es que Dios, cuando mete ese pie, lo mete a fuerza de palo. Lo mete a fuerza de palo. Y yo quisiera ahorrarle los palazos. ¿Me entiendes? Porque Dios al hijo que ama, reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces nos la pasamos, vértale, aquellos son malos y no les pasa nada. No, ni siquiera los miremos. Ni siquiera nos acordemos de la maldad. Porque el asunto no son los demás, el asunto somos nosotros con Dios. Diga, yo con Dios. Entonces cuando tú te miras al espejo, tú no puedes voltearte del espejo y olvidarte después del rostro que te viste en el espejo. Tú tienes que recordar que ese es tu rostro. Pero nosotros nos olvidamos de él. Conocemos el rostro de los demás, pero muchas veces no conocemos el rostro nuestro. Tenemos que ir al espejo a mirar. Y a veces simplemente sacamos ese piecito y se nos desvía porque no nos acordamos que no debemos señalar, sino de observar nuestra vida personal. Observarnos a nosotros mismos. Estoy gritando mucho. Estoy regañando demasiado. Estoy corrigiendo a los demás y no me corrijo a mí. Y eso es precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces no podemos decir, no, es imposible para la carne, por cuanto la carne es débil. No, recordemos que débil es la ley, la carne es fuerte. ¿Ve? Pero para la carnita está la gracia bonita. ¿Eh? ¿Para qué está la gracia? Para la carne, para controlar, dominar. Es como cuando la yegua es muy fuerte. Para eso está el jinete. Y nuestro jinete, nada más y nada menos que es Cristo, Señor nuestro. No sé el de ustedes, pero el mío lo es. Entonces Cristo domina esta carne. Ahí es donde yo muero para que Cristo viva en mí, no sé en ustedes. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios, como dice el tercer mandamiento, no puede ser en vano. No puede ser en vano, tiene que hacer la obra en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la obra? La obra es la obra de transformación. Que los demás digan verdaderamente esto de que están en el Evangelio. Wow, son una nueva criatura. Wow, tienen un comportamiento distinto. Wow, ya ni se airan. Pero eso antes era poco a poco. Después fue paso a paso. Y ahora a paso gigante. Porque los tiempos son cortos. Y esto, el mundo como que está girando más rápido. Digo yo. Las catástrofes se están viniendo como usted no tiene idea. Entonces, esto que está pasando en la India, esto que está pasando en China, esto que está pasando en Asia, esto que pasa en Sudamérica, no creamos que no puede acontecer sobre nosotros. Y precisamente Dios nos está preparando para que nosotros podamos decir confiadamente, la mano de Dios está sobre mí. Y el ángel de Dios acampa a mi lado. No de palabra, sino de hecho. Sí comprendemos. Porque está escrito en el Salmo 91, que todavía no se ha cumplido y se debe de cumplir, que el que habita bajo el abrigo del Señor y mora bajo esa sombra del Omnipotente, clama a Dios y Dios le responderá. Dice que ninguna plaga, ninguna saeta, ningún daño podrá ocasionar a esa casa. Y estoy hablando que casa somos nosotros, a estos cuerpos. Y eso debiera de cumplirse, que ni un sacudito se acerque a nosotros. Sí vamos comprendiendo. Pero esto es a través de la fe en el Señor.
A veces las personas piensan que la fe es simplemente agarrar el genio, acaricio la lámpara y ¡guau! Se me dieron todas las cosas. No, amado. Toda la escritura es inspirada por Dios, según 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad. Enseñarnos a corregir, redarguir, instruir en justicia. Para que el hombre de Dios, ¿dónde están los hombres y mujeres de Dios? Sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Para qué? Toda buena obra. ¿Será una buena obra hablar de los hermanos? Quejarnos de ellos en vez de ayudarnos y apoyarlos. Buena obra es ayudarlos y apoyarlos. No nos imaginamos cuántas personas los oigo hablar y me indigna, pero no por eso lo vamos a desechar. ¿Eh? Cuando se desechan ellos mismos por sus actitudes, no por su forma de hablar, sino por sus actitudes, por sus acciones. ¿Y quién es el que desecha aquí? ¿Nosotros o Dios? Dios. Dios es el que aparta aquí, no nosotros, porque Dios todo lo ve. El poder de la palabra de Dios, así se llama el estudio. El poder de la palabra de Dios. Nosotros, gracias al poder de la palabra de Dios, hemos aprendido a confiar en lo invisible y creer en lo imposible. Esto se conoce como fe. En estos días vi a una mujer y dijo que tenía al hermanito muy mal. Mis palabras fueron: lo declaro en el nombre del Señor sano. Está sano en el nombre del Señor. A ella le pareció imposible aquello. Entonces no tiene fe, porque no hay imposibles para Dios. ¿Verdad que sí? No hay imposible, y eso es fe. Sabemos por la palabra que Dios hizo el universo y todas las cosas que hay en él. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios hizo el universo. ¿Cómo hizo Dios el universo? Por la palabra. Por la palabra fue hecho todas las cosas. Porque nosotros no estuvimos ahí. Ni hay nadie, según la carne, que pueda decir que estuvo ahí. Sin embargo, yo he visto en Job, capítulo 38, que dice: tú estabas conmigo. Dios le dice a Job que cuando él hizo todas estas cosas, Job estaba con él. Y si Job estaba con él, yo, por fe, también. No sé ustedes. Mucho cuidado con lo que estamos hoy aprendiendo aquí. Porque ¿de quién es esta palabra? De Dios. Yo simplemente soy aquí la corneta. Dios es el CD, el que tiene la información. El aparato es Cristo. Yo soy el parlante solamente. Sabemos por la palabra que Dios hizo el universo y todo lo que hay en él, y que sin fe es imposible agradar a Dios, como está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Así de fácil. Entonces vamos a volvernos locos. Tenemos que creer. Por eso esto no es por teología, es por teología. Estamos de mollejón. Volvernos locos para creer a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios está con nosotros?
Si en el momento pensamos que no. En el momento pensamos que no. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 1, pues la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. ¿Qué esperas tú? La salud. ¿Qué esperamos? Una salud física, una salud económica, una salud moral, una salud espiritual. Con fe recibimos todas estas cosas. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En nosotros. Una moral intachable. Andemos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces no vas a tener una sucia conciencia. Eso te mantiene una moral intachable. ¿Por qué? Por tu fe. Prosperidad. Si nosotros nos ayudamos unos con otros, siempre vamos a esperar de Dios, ¿o no? Claro. ¿Y dónde está Dios? Entonces, ¿qué nos puede faltar? Recibimos la tribulación, recibimos la angustia, lloramos y nos afligimos, pero Dios nos da el consuelo y la consolación. ¿O no es así? ¿Y dónde está Dios? ¿Y de dónde llega ese consuelo y la consolación? De vosotros, porque en vosotros está Dios y se manifiesta Dios. Esperamos que llegue un platillo volador y que se baje Dios de él y que nos diga, aquí estoy. Por ahí hay un chiste muy bueno que dice que se estaba ahogando un hombre y le llegó un barco, luego le llegó una lancha y una canoa. Y el hombre decía, no, Dios me va a salvar. Pero cuando se ahogó y le llegó a Dios, ¿qué le dijo Dios? Todo te lo envié yo. Hasta el helicóptero que te lanzó la escalera para que te subieras, yo te lo envié. No creíste. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios, el que cree en Dios, tiene que saber que Él existe y que se manifiesta en nosotros. Eso fue lo que el ejemplo de Cristo. Dios estaba en Cristo, pero no creyeron que Él era Dios. Y cuando Cristo decía cosas por su boca, como decir, el Padre y yo somos uno, entonces se asombraban y decían, matadle, blasfemia, herejía. Pero lo cierto es que Dios, ¿dónde está? Pero lo estamos creyendo de verdad. Ese es el asunto. Por la palabra, Abraham creyó a Dios, como está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión. Se le apareció Dios a Abraham de carne y hueso. Aquí no dice que se le apareció en carne y hueso, dice que se le apareció en visión. Dios se te puede aparecer en un sueño, se te puede aparecer en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Grande va a ser el galardón de aquel que cree en Dios. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Pero para buscar a Dios tenés que creer que le hay. No solamente de palabra. Mosca aquí lo que estamos hablando. Como está escrito en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Será por la palabra de vos? Por la palabra de Dios. Entonces hay que estar pendiente de la palabra de Dios. Queridos hermanos, la fe no es para esperar que Dios sea como el genio de la lámpara y nos complazca todos nuestros deseos. Queremos que Dios nos complazca todos nuestros deseos. Y para eso utilizamos la palabra de Dios en la oración, para pedir, 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 pedir. Pero ¿por qué no le damos a Dios? Dios dice en Jeremías 33, 3. ¿Qué dice? Ana,
clama a mí que por un carro, clama a mí por una casa, clama a mí por el conocimiento, por la palabra. Ok, clamamos a Dios y nos ha dado sabiduría. ¿Qué vamos a hacer con la sabiduría? ¿Ah? Temerle a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Cuando tú tienes el conocimiento, tienes que cuidarlo. No vaya a ser que te pase lo que le pasó a Salomón. Se envaneció Salomón. Y luego Dios le quitó la sabiduría que tanto tenía. Porque es de sabio perseguir al vómito que había vomitado. O comer del vómito. Por eso he aquí más que Salomón en este lugar. Porque Cristo es mucho más sabio que Salomón. Y tenemos que prestarle mucha atención a la palabra de Dios por Cristo. En lugares como, no voy a mencionar los países, pero hay muchos países donde prohíben la palabra del Señor. Y los creyentes, ¿saben lo que hacen? Viajan durante 17 horas, 13 horas, 9 horas para oír la palabra de Dios. Porque llegó un ministro incógnita y le fue a llevar la palabra. Y ellos están sentados en tauretes o sentados en el piso durante horas oyendo la palabra de Dios. Y ciertamente, en verdad, nosotros por 20, 45 minutos, en verdad, ya nos fatigamos, ya no la toleramos. Eso no es para los creyentes. Eso no es para el que obedece la palabra de Dios. El que come de esta gracia le gusta tanto que es como miel en su boca. Quiere más. Quiere más y no se empalaga de ella. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por lo que nos ha concedido y la libertad que ha traído esta palabra a nuestras vidas. Y la hemos recibido en tiempo de gracia, porque hemos sido perdonados por Dios. Para recibir la gracia tenéis que ser perdonados. Llega a nuestras vidas de una forma gratuita. No nos cobran por esta gracia. La tenemos de una forma con libertad. Porque nadie nos presiona para venir o nadie nos presiona para poder oírla. O sea que esta lluvia de gracia nos ha llegado en el tiempo de la gracia. Vimos el fin de los tiempos y hemos visto los siglos venideros. Hemos visto un cielo nuevo y una nueva tierra en Cristo Señor nuestro. ¿Podemos nosotros entonces desechar algo tan valioso, algo tan maravilloso? Esta gracia aquí no se vende, se da gratuitamente. La fe es creer que Dios existe como nuestro Padre, o sea, el Creador, el Hacedor de todas las cosas. Si Dios es el Creador y el Hacedor de todas las cosas, no tengo yo que reverenciarlo. No tengo yo que arrodillarme delante de Él. Así sea mi Padre. No tengo que besarle sus pies. No tengo que decirle gracias, Padre, porque verdaderamente te ocupaste en hacerme a mí, que de 3 millones de espermatozoides, yo fui el que llegué allá y logré entrar en ese óvulo, y que tú me diste la vida que hoy me pertenece. ¿No es maravilloso todo eso como para ser agradecido? Y que además de todas esas cosas, hoy se presente delante de nosotros y nos diga, yo soy tu creador. Bertale, yo creo que esto es para gozarnos, para hacer fiesta en el Señor. La fe es obedecer a su palabra.
es verdaderamente creer en nuestro corazón que nos ve, que nos oye, que nos visita, que comparte entre nosotros, que mora en vosotros. Eso es la fe. Entonces, si Dios está en su creación, ¿cómo yo voy a destruir su creación? ¿Usted está comprendiendo lo que hoy nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Estará Dios en este niño? ¿O en cualquier niño que está aquí ahora? ¿O en cualquier parte del mundo? Que sea Dios el que los perfecciona. Si yo creo que Dios está en ti, ¿cómo puedo hablar mal de ti? Y si creo que Dios está en ti, ¿cómo puedo hacerte mal a ti? Es de saber que cuando no hablo mal de ti y no te hago mal a ti, es porque Dios está en mí. Si yo no hablo mal de ti, ni te hago mal a ti, es porque Dios está en mí. La pregunta es, ¿Dios está en vosotros? Entonces tú tienes que demostrarlo, ni haciéndole mal, ni hablando mal del otro. ¿Sí comprendemos? Si quiero saber que Dios está en mí, por mis frutos lo conozco, que Dios está en mí. ¿No está escrito por tus frutos lo conoceréis? ¿Ah? Y por tus frutos reconozco que mi Dios está en ti, en tu bondad, en tu mansedumbre, en tu tolerancia, en tu templanza, en tu honradez, en tu paciencia, en tu amor, en tu perdón. ¿Está Dios ahí? ¿Ah? ¿Quiere demostrar al mundo que Dios está en ti? ¿Usted quiere demostrarle al mundo que Dios está en usted? Sea como Cristo. ¿Cuáles son las características de Cristo? A ver, no las he anotado. 7 características de Cristo. Expresemos por Gabriel. A ver, Gabriel, una característica de Cristo. Templanza. 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 A ver, bendecida coro. Amor. Amor. Ramiro. Ajá. ¿Tiene otra? Mansedumbre. Paciencia. Bondad. Respeto. Respeto, dijo la bendecida Carmen. La bendecida Stephanie. Respeto. Nobleza es bondad, ¿no? Sinónimo de la bondad. Paciencia. Paciencia. Misericordioso. ¿Ah? Dadivoso. Es tu pastor. ¿Ah? Característica de cómo es Cristo. Compasivo, misericordioso. Misericordia. Justo. Ok, tengo templanza, amor, mansedumbre, bondad, respeto, paciencia y misericordia. Ok, pero también es fuego consumidor. Si nosotros tenemos estas características de Cristo, si tenemos estas características de Cristo, si tenemos esto en nosotros, entonces los demás pueden decir, Dios está en ellos. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Ahora, si por el contrario tenemos pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, orgía, fornicación, adulterio, ¿estará Cristo ahí?
Entonces, ¿qué tenemos que dejar nosotros? Todo eso no es la... Tenemos que desechar nuestros deseos terrenales. Y no está hablando de comerse un pollo asado. Está hablando de los deseos que perjudican o que hacen el mal a otro. Porque con eso simplemente se hace mal, se hace daño a otra persona. Y el que siembra mal, mal va a recoger. Pero yo creo que hay personas que realmente en esa religión ya es difícil dejar todas esas cosas. Yo conozco un pastor y el pastor no sé, pero eso es precisamente ahí queremos llegar. Ahí queremos llegar. Si ustedes vieran a su ministro en deseos carnales, ¿con qué moral puede el ministro decirle a otro, el Señor te puede sacar de aquí? ¿Acaso al ministro no lo puede sacar también el Señor? Porque por eso aquí el único pastor es Cristo, el cual es Dios. Según Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Usted va comprendiendo? Por eso aquí no hay pastores humanos. Porque aquí la palabra es de Dios. Y a esta palabra es la que tienen que obedecer todos, especialmente los ministros del Señor. Como los obispos, y lo veo llegando conmigo viendo. Eso sí decimos. Precisamente ahí es donde queremos llegar. No solamente el ministro tiene que dejar de hacer esa cosa, sino también la grey. Si nosotros todos como pueblo somos uno solo en Cristo y todos tenemos la misma mente de Cristo, que es lo que estamos formando hoy, entonces estas cosas aquí no pueden acontecer. Y si aconteciera, el Señor limpiaría a su pueblo, ¿o no es así? Si alguno de nuestros hermanos tuviera esta falta, ¿estaría bien que estuviera aquí? Sí, podría estar. Pero ignorando ¿Cómo? la conversación. Porque hay obispos que van de los mormones. Y ellos están pendientes y eso, pero estaría bien. Ese es un cuerpo que no está purificado. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué pasaba en el tiempo de Moisés? La hermana, vamos a hablar un caso, la hermana de Moisés, ¿verdad? Perdón, el hermano de Moisés y su esposa murmuraron, o sea, hablaron a escondidas de Moisés. Y entonces vino Dios y los castigó. Y agarró a la mujer y le puso una lepra. Que esa mujer no pudo entrar en la congregación durante 7 días. Y Dios solamente le dio 7 días. ¿Por qué? Porque Moisés oró al Señor, nuestro Dios, para que le perdonara. Y a Moisés casi le arranca, a Aarón casi lo arranca de la congregación. Los perdonó por Moisés. Está bien que un pedófilo de la Católica, Apostólica y Romana, el Papa agarre y lo ponga en otro lugar a predicar, que lo cambie simplemente. ¿Estaría bien eso? ¿Qué debiera de hacer con él? Debería estar preso, digo yo. O expulsarlo. Expulsarlo y meterlo preso, porque eso es un abuso de niños. Mira, como el mismo amado apóstol Pablo dice que entre nosotros no llevamos a los juicios terrenales, donde ellos son peores que nosotros, según lo que dice la Escritura. Entonces simplemente lo expulsamos, simplemente se va, o simplemente Dios lo saca, no nosotros. Dios se encarga de eso. O este no es el pueblo de Dios. El pastor soy yo. El pastor es el Señor. Él es el que se tiene que encargar de sacarlo o de dejarlo. A mí me ha tocado en esta congregación ver llegar a personas, por decir algo, adúlteras, que sé que le están haciendo el mal al esposo, y me ha tocado verla sentar, pero ya no están aquí.
¿Por qué no están aquí? Que Dios la sacó. Porque Dios la sacó, pero yo no la saqué. Yo en ningún momento les dije, ustedes no pueden estar aquí como hacen los testigos de Jehová por decir algo. ¿Con qué moral? No soy también carnal, no soy humano. Es fuerte ver cosas que... Sí, No, es fuerte y sobre todo, Yo sufro mucho. es muy triste. Quedé callado. Es muy triste y precisamente el estudio de hoy, la palabra de quién, la palabra de quién. Entonces, si esta palabra es la palabra de Dios, entonces nosotros debiéramos de estar pendientes de ella y obedecer al consejo de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Mira, Dios agarró lo vil, lo menospreciado y lo que para el mundo es lo necio. Una de las cosas más graves que nosotros tenemos, los maravinos, estoy hablando, es nuestra forma de hablar. Nosotros no hablamos una sola cosa que no digamos una mala palabra. Dígame la M. Otra cosa es que nosotros decimos muchas veces, hablamos como si las demás personas estuvieran sordas. Hablamos con una voz muy alta, como si nosotros exhortamos y pareciera que estuviéramos regañando. Tenemos ese problema. Pero Dios agarró eso, lo vil, lo menospreciado, desde acá, desde Maracaibo, tierra del Sol amada para todas las naciones. ¿Cuánto tenemos que esforzarnos más nosotros entonces? ¿Ah? Para hablar bajito y los demás no piensen que estamos nosotros queriendo agredirlos con la palabra. Por ahí una persona vino y hizo un comentario. Pérdale, pero que es lo que hace gritar, él no habla. ¿Y qué puedo yo hacer si soy un majano alto? Tosco, como ustedes no tienen idea. Pero Dios me ha revelado estas cosas para que ustedes tengan paz en su corazón y entren en el reino de los cielos. Me he quedado afónico un poco de veces. Pero eso es nada en comparación a hacer el mal. Hacer el mal sí está mal. Decir la palabra, hablar de la palabra de Dios y hacer lo contrario, eso sí está mal. ¿Ah? Dejar que los niños vengan a mí y cometer hechos lascivos. ¿Ah? Eso sí está mal. Eso sí es grave. Como el hotel es vencida, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Oír la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros fuimos antes, dejarlo atrás, pero no volver a caer en lo mismo. ¿De qué vale entonces la palabra de Dios? Nos estamos burlando de Dios, porque de Dios no se puede burlar nadie. ¿Sí comprendemos? Entonces, ¿de qué se trata? Que nosotros formemos a Cristo, que sea formado Cristo en nosotros. Que nosotros comprendamos que la vida ahora es de Cristo y no nuestra. Que nuestra vida murió para que Cristo viva en nosotros. Así debemos de actuar con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Ustedes saben quién es el prójimo? El que me ayuda. El que me ayuda. El que no te ayuda no es tu prójimo. Por eso, si tú quieres ser el prójimo de alguien, ayuda a alguien para que tú seas su prójimo. El prójimo no es el que da la vuelta y se va derecho. No es el sacerdote que te vio tirado en el piso y siguió. El prójimo es el que te ayuda. Y como el prójimo es que debemos nosotros de ser. ¿Sí vamos comprendiendo? Yo no le puedo decir absolutamente a nadie en esta congregación, no vengas a la congregación. El que quiera venir puede venir. Tienen las puertas abiertas. Es Dios el que toma esas decisiones y el que hace los cambios, las transformaciones, el que purifica esta congregación. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, ¿dónde está la palabra de Dios? Para muchas personas piensan que está lejos. No, yo tengo que ir hasta Israel
porque es la tierra santa y allá voy a oír la palabra de Dios, tengo que cruzar el mar. O no, yo tengo que ir al cielo, ir sobre las nubes a buscar la palabra de Dios. No entendemos que Dios vino desde Israel hasta nosotros, vino desde el cielo hasta nosotros por la palabra de Cristo. Como está escrito en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor, yo recibo que Cristo es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, por eso creo en Cristo resucitado, serás salvo. ¿Qué serán? Salvo. Por la palabra de Dios yo soy salvo. Y la amada, como está escrito en Santiago capítulo 1 versículo 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Si nosotros no somos hacedores de esta palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra dice que robéis o que no robéis. Que no robéis. Entonces no robéis. Es lo que dice la palabra. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no forniquéis, no adulteréis. Dice, no mintáis y no levantéis calumnia sobre tu hermano. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice la palabra que debemos honrar a papá y a mamá, que debemos santificar las fiestas porque el sábado fue santificado por Dios. La palabra dice que debo de dejar de adorar imágenes. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Dice que Dios se cela cuando me arrodillo delante de cualquier otra cosa que no sea Él, que es un Dios invisible. La palabra dice que debo amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la mejor forma de demostrarle a Dios que le amamos? Apacentando las ovejas. No lo oí. Apacentando sus ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vieron que es fácil? Es fácil. Esa es la tarea para la casa. Me sacaron la piedra, me meto la piedra. Ahí de aquel que vino a sacarme la piedra. Porque podés apostar que sería muchísimo mejor que se colgara una piedra de río en el cuello y se lanzara al fondo del mar, que sacarme la piedra a mí. No sé a usted. Pero yo voy a meterme la piedra. Por mi Señor, yo me voy a meter mi piedra. Pero ellos se van a guindar la piedra en el cuello. Porque esa es la palabra de la ley y los profetas. Ese es el cumplimiento y las bendiciones de Dios para sus santos. Que ellos por su boca van a condenar a todo aquel que vino en contra de ellos. Les sería mejor correr por 7 caminos, aunque vengan por uno a hacernos daño. Por eso es muy importante ser hacedor de esta palabra de Dios. Quedar bien con Dios, hacer que Dios sea nuestro amigo, hacer feliz a Dios. Usted va comprendiendo. Usted está conmigo. Amén. Lo recibo. Entonces vamos por muy buen camino. Por lo cual clamo, Abba Padre. La palabra no está lejos de nosotros, está en nosotros. Ya la hemos oído. Si a nosotros nos quitaran la Biblia, nosotros la tenemos aquí y aquí. Porque lo mejor de esta congregación es que nos enseña a aprendernos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. No es que tenemos que ir a buscar, ¿dónde está? No, aquí la tenemos ya grabada y en el corazón puesta. ¿Usted está entendiendo? ¿Ah? Qué bien. Por el poder que Dios me ha dado como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Nadie se va de aquí con fe y se va enfermo. Aquí todos se van sanos.
Porque si Dios y en Cristo está en mí, entonces mayores cosas harán vosotros que yo. Yo tengo el poder de sanación. Pero tú tienes que creerlo. Si lo crees, hoy estás sano de toda enfermedad. Porque el poder es la palabra. La palabra que yo envío. Tú estás sano de toda enfermedad. Vaya y coma y beba. Porque Dios lo ha sanado. Amén. Por el poder que está en mí, yo recibo que están prosperados con toda prosperidad. La moral hoy es intachable. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que salva vida a todas las naciones. Amén, lo recibo. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ángeles con todos ustedes.